El mensaje de mi hermana decía, llévate tus cosas, ella ignoraba que la casa era mía. Lo leí bajo la luz mortecina del amanecer en Madrid, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en el pecho, y supe que el veneno de la traición había llegado al fondo de nuestras venas compartidas. En ese instante, juré por la tumba de nuestra madre que no solo recuperaría lo que era mío, sino que le haría pagar con el alma, gota a gota, hasta que el arrepentimiento la ahogara como el Tajo en crecida. Me llamo Elena Vargas, y mi vida se había desmoronado como un edificio viejo en las afueras de la capital. Uno de esos que el ayuntamiento promete derribar pero nunca lo hace. Tenía 38 años. Un rostro que el espejo ya no reconocía del todo, líneas duras alrededor de los ojos. Fruto de noches en vela calculando números que nunca cuadraban y una herencia que mi hermana mayor, Carmen, había devorado como una loba hambrienta. Nuestra madre, doña Isabel, había muerto 5 años atrás en esa misma casa de la calle Mayor, en el corazón de Malasaña. Un laberinto de bares ruidosos y recuerdos amargos. La casa era grande, de esas que huelen a historia, techos altos con vigas de madera oscura. Un patio interior donde las hortensias trepaban como venas expuestas. Y un sótano que guardaba secretos que ni yo misma quería desenterrar. Mamá la había dejado a medias entre nosotras en el testamento, pero con una cláusula clara: yo pagaría la hipoteca pendiente. La mantendría en pie, y Carmen solo podría reclamar su parte si demostraba lealtad inquebrantable. Palabras que ahora resonaban como una burla cruel. Carmen siempre había sido la dorada, la que brillaba en las fiestas familiares con su risa estridente y su vestido rojo que hacía girar cabezas. 10 años mayor que yo, se había casado joven con Javier, un empresario de medio pelo que olía a colonia barata y ambición rancia. Él era el tipo de hombre que prometía el cielo y entregaba facturas. Juntos habían construido una vida en las afueras, en un chalet de Boadilla del Monte que pagaban con deudas y sonrisas falsas. Pero cuando mamá enfermó, Carmen desapareció. Dejó que yo cargara con las quimioterapias, las noches en el Hospital La Paz, las facturas que se acumulaban como nieve en enero. Yo vendí mi piso en Chamberí para cubrirlo todo. Firmé papeles que me ataban como cadenas. Y al final, cuando el notario leyó el testamento, la casa era mía de facto. Carmen firmó con una sonrisa tensa, murmurando algo sobre familia primero. Mentira. Todo era mentira. Aquel mensaje llegó un martes, a las 6 de la mañana. Yo había pasado la noche en la casa, durmiendo en el sofá del salón porque mi apartamento temporal, un cuchitril en lavapiés, estaba en reformas que no podía costear. El teléfono vibró sobre la mesita de caoba, y allí estaba: llévate tus cosas. Mañana vienen los albañiles. No hay tiempo para drames, Elena. Firma los papeles y desaparece. Adjunto: un PDF del contrato de venta. La casa, mi casa, vendida a un promotor inmobiliario por una miseria. Javier firmaba como apoderado. Mi sangre se heló, pero no de frío. Era rabia pura, esa que quema desde dentro como el sol de agosto en la Plaza Mayor. Me levanté, descalza sobre el suelo de baldosa fría, y caminé hasta la ventana. Afuera, Madrid despertaba con su caos habitual: un repartidor en moto esquivando peatones somnolientos. El aroma a café quemado de la panadería de abajo filtrándose por las rendijas. Pero en mi cabeza, todo era un torbellino. ¿Cómo? ¿Cuándo? Recordé la cena de hace un mes, en su chalet. Carmen, con su copa de Rioja en la mano, hablando de dificultades financieras. Javier, asintiendo con esa mirada de tiburón. Yo, bebiendo demasiado para no ver las grietas. La casa es un lastre, Elena, me había dicho ella. Véndela. Comparte el dinero. Somos hermanas. Y yo, idiota, había dudado.
Ahora lo entendía, habían falsificado documentos. Usado mi firma digital de una vieja transacción bancaria para hipotecar la propiedad. Ilegal. Sí, pero en España. Con abogados corruptos y bancos ciegos. ¿Quién investiga a la familia? El odio me invadió como una ola. No el odio limpio de las películas, sino el sucio. El que te hace cuestionar si eres humana o bestia. Pensé en mamá. En sus ojos hundidos en la cama del hospital. Susurrándome, cuida la casa. Hija. Es lo único que nos queda. Y en ese momento, juré venganza. No la de un grito en la calle. No la de la policía, eso sería demasiado fácil. Demasiado limpio. Mi venganza sería lenta. Como el goteo de una tubería rota en el sótano. Erosionando cimientos hasta que todo colapsara. Empecé por lo simple, llamé a mi abogado. Un viejo lobo gris llamado Ramón que odiaba a los tramposos tanto como yo. Detén la venta. Le dije. Voz temblorosa pero firme. El río. Un sonido ronco como grava. Lo haré. Pero va a doler. Y ellos lo sabrán. Esa mañana. Salí de la casa con una maleta vacía y el corazón lleno de espinas. Caminé por las calles empedradas de Malasaña, pasando por el mercado de San Antón donde las señoras regateaban por tomates maduros. Y me detuve en una cafetería cutre para pensar. ¿Por qué Carmen? ¿Qué la había convertido en esto? Recordé nuestra infancia en un pueblo de Castilla, cerca de Segovia, veranos recogiendo uvas en los viñedos de la familia. Risas bajo el olivo centenario donde mamá nos contaba cuentos de duendes vengativos. Carmen me protegía de los chicos del pueblo. Me prestaba su bicicleta cuando la mía se rompía. ¿Dónde se había perdido esa hermana? En el matrimonio con Javier. En las deudas que él acumulaba apostando en hipódromos de las afueras. En la codicia que les susurraba al oído como un demonio de Velázquez. Llegué a mi cuchitril en Lavapiés a mediodía, sudando bajo el sol implacable. El barrio era un hervidero, grafitis en las paredes que gritaban no al desahucio. Inmigrantes vendiendo kebabs desde carritos improvisados. Un guitarrista tocando flamenco en una esquina para mendigar monedas. Me sentía como ellos, desplazada, furiosa, invisible. Dejé la maleta en el suelo polvoriento y me senté ante el ordenador portátil que era mi único lujo. Busqué en Google falsificación de documentos España. Páginas de foros legales. Artículos sobre fraudes familiares. Nada nuevo. Pero entonces, un nombre, Agencia de Detectives Privados Sombras de Madrid. Un anuncio discreto, prometiendo verdades enterradas. Llamé. Una voz grave respondió, dígame. Necesito saber quién soy yo para ellos. Dije. Silencio. Luego, 50 € la hora. Pague por adelantado. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de un naranja sangriento, recibí la primera llamada de Ramón. La venta está paralizada. Pero tu hermana ya ha cobrado un anticipo del promotor. 20.000 €. Van a pelear sucio. Colgué y me eché a reír. Una risa amarga que me raspó la garganta. Bien. Que pelearan. Yo tenía el sótano de la casa, lleno de cartas amarillentas de nuestro abuelo, un guardia civil que había documentado escándalos de la posguerra. Entre ellas, una sobre el padre de Javier, un estafador que había huido a Portugal dejando deudas. Si Carmen quería guerra, le daría una de familia. La noche cayó sobre Madrid como un velo pesado, y yo no dormí. En cambio, planeé. El primer paso, infiltrarme en su mundo. Fingir debilidad. Llorar en su hombro. Ganar tiempo. El segundo, desenterrar el pasado de Javier. El tercero. El tercero sería el que les robaría el sueño. Me tumbé en la cama estrecha, escuchando los gritos lejanos de una discusión en el piso de arriba, parejas rompiéndose como vidrios. Y por primera vez en días, sentí un atisbo de poder. La casa era mía. Y pronto, su ruina sería de ellos.
Los días siguientes fueron un torbellino de mentiras y sombras alargadas. Llamé a Carmen esa misma noche, con la voz quebrada como si fuera una hoja seca bajo el viento de otoño en el retiro. Hermana, ¿qué has hecho? Esa casa es todo lo que me queda de mamá. Ella respondió al tercer tono. Su voz un susurro forzado de culpa. Elena. Lo siento. Javier. Las deudas nos ahogan. Es temporal. Te daré tu parte. Mentiras. Lo oía en el temblor de sus palabras, en el eco de Javier gritando algo al fondo. Acordamos vernos al día siguiente en un café de la Gran Vía. Uno de esos lugares con mesas de mármol y camareros que fingen no escuchar. Llegué temprano, con el pelo recogido en una coleta deshecha y un vestido gris que me hacía parecer una viuda de barrio obrero. El café olía a espresso fuerte y a croissants rancios, y el bullicio de turistas con mapas en mano me servía de escudo. Carmen apareció puntual, impecable en un tailleur negro que gritaba éxito fingido. Sus ojos, del mismo verde que los míos, evitaron los míos al principio. Se sentó, pidió un cortado sin azúcar, y soltó. No es personal, Elena. Es supervivencia. Le conté mi versión, el apartamento en ruinas, las facturas médicas pendientes, el vacío que me comía viva. Lágrimas falsas rodaron por mis mejillas práctica en el espejo esa mañana. Ella me tomó la mano, sus uñas pintadas de rojo como sangre fresca. Lo arreglaremos. Firma esto, y te doy 5.000 ahora mismo. Papel en mano, una renuncia a reclamos. Lo firmé con garabatos temblorosos, pero en mi mente, ya veía el lazo cerrándose. Salimos juntas, caminando por la Puerta del Sol, donde un grupo de manifestantes coreaba contra los bancos. El aire estaba cargado de humedad, preludio de tormenta. Carmen hablaba de Javier, de cómo el negocio se torció con la pandemia, de inversiones en criptomonedas que se evaporaron como humo. Yo asentía, fingiendo empatía, pero por dentro calculaba cuánto sabía ella de verdad. ¿Era cómplice o marioneta? En el metro de vuelta, apretujada entre oficinistas sudorosos, recibí un mensaje del detective. Javier debe 150.000 a prestamistas de la noche madrileña. Nombres: Los Lobos de Usera. Reúnase conmigo. Esa noche, en un bar cutre de Lavapiés llamado El Cuervo Negro, conocí a Marcos, el detective. Era un hombre de 50, con cicatrices en las manos de peleas pasadas y ojos que veían demasiado. Pidió una caña y un plato de jamón, y me lo soltó todo. Javier no era solo un perdedor. Era un jugador empedernido, con deudas que databan de su juventud en los casinos de Barcelona. Los lobos Runklen de usureros armenios, asentados en los bloques grises de Usera, le habían dado un respiro, pero a cambio de favores sucios, lavado de dinero a través de su agencia inmobiliaria. ¿La casa? Solo el principio. Planeaban venderla, pagar una cuota, y seguir el ciclo. Tu hermana lo sabe, dijo Marcos, masticando un trozo de chorizo. O al menos, lo sospecha. Hay fotos, ella en reuniones con ellos, sonriendo como si fuera una cena de gala. El odio se transformó en algo más afilado, como una navaja española bien templada. No era solo traición, era complicidad en la podredumbre. Regresé a mi piso bajo la lluvia que azotaba los tejados de zinc, y pasé la noche escribiendo una lista. 1. Probar la falsificación ante el juez. 2. Contactar a los lobos anónimamente. 3. Usar el sótano para esconder pruebas. 4. Romper a Carmen desde dentro. Dormí poco, soñando con mamá en el patio, regando las hortensias con lágrimas. Al amanecer, Ramón llamó. El promotor retrocede. Pero tu cuñado presiona. Quiere demandarte por obstrucción familiar. Reí. Bienvenidos al juego. Esa semana, visité la casa de nuevo, con llave duplicada que Carmen ignoraba.
El lugar estaba en caos, cajas de cartón apiladas, pintores cubriendo paredes con lonas. Entré por la puerta trasera, el corazón martilleando. En el sótano, entre telarañas y botellas de vino polvorientas, encontré el sobre cartas del abuelo, una confesión jurada del padre de Javier sobre una estafa en los 80. Lo fotografié todo con el móvil, enviándolo a Marcos. «Esto vale oro», respondió él. Carmen me llamó 2 días después. Voz histérica: «El banco congela nuestras cuentas. ¿Qué has hecho, Elena?» Fingí sorpresa: «Nada, hermana. Solo hablé con el abogado». Colgué y salí a correr por el Parque del Oeste, el sudor mezclándose con la rabia. Pasé por el estanque, donde parejas se besaban ajenas al mundo, y pensé en el amor que perdí, mi ex, Miguel, que me dejó por no poder con el drama familiar. Todo por esta casa, por esta sangre traidora. En una pausa, bajo un pino alto, escribí un email anónimo a los lobos. Javier Vargas debe más de lo que dice. Pruebas en mano. Interesados. Adjunté una foto borrosa de él en un casino, tomada por Marcos. La respuesta llegó esa noche: reunión. Mañana. Usera. Mi pulso se aceleró. ¿Locura? Sí. ¿Necesaria? Absolutamente. Vestí pantalones negros, una chaqueta holgada, y me maquillé para parecer 10 años mayor. El metro Usera era un túnel al infierno, olores a especias picantes, murmullos en lenguas extrañas, rostros endurecidos por la supervivencia. Bajé en la estación, caminando por calles donde los kebabs giraban en brochetas y niños jugaban al fútbol con latas. El bar El Águila era un antro, humo denso, mesas pegajosas, un hombre con bigote espeso sirviendo raquia. «Soy la viuda», dije al tipo de la puerta, voz ronca. Me llevaron a una trastienda. Allí estaba Víctor, el jefe, bajo, ojos como pozos negros, un crucifijo de oro colgando del cuello. «Habla». Le mostré las fotos en mi teléfono, voz temblorosa pero firme. «Javier me debe a mí también». La casa era garantía. «¿Quiere huir?» Víctor sonrió, dientes amarillos. «Todos huyen. Pero pagan». «¿Qué quieres?» «Justicia». Mentí. Y una parte. Negociamos. Yo les daba pruebas completas. Ellos apretaban a Javier hasta que confesara. A cambio, silencio sobre mí. Salí de allí con el estómago revuelto, pero el primer clavo en el ataúd estaba puesto. De vuelta en Lavapiés, Carmen me esperaba en la puerta de mi piso, empapada por la lluvia. «Necesito hablar, Javier». «Está loco. Dice que lo arruinas todo». La dejé entrar, ofreciéndole té caliente de una bolsita raída. Se sentó en el sofá hundido, rompiendo a llorar. «No quería, Elena. Él me obligó. Las deudas son de su padre, heredadas. Si no pagamos, nos matan». Por un segundo, la vi, la niña de Castilla, asustada bajo el olivo. Le abracé, susurrando: «Lo resolveremos juntas». Pero en mi mente, el plan avanzaba. El segundo clavo: sembrar duda entre ellos. Aquella noche, mientras ella dormía en mi cama y yo en el suelo, busqué en su bolso un USB. Lo conecté al ordenador: correos, transferencias a cuentas offshore. Pruebas de que Carmen sabía todo. El odio se suavizó un instante, reemplazado por lástima. Pero la lástima es enemiga de la venganza. Al amanecer, la desperté con café. «Vete a casa. Yo me encargo». Ella se fue, agradecida. Yo, con el USB en el bolsillo, llamé a Marcos: «Necesito más». La grieta entre Carmen y Javier se ensanchó como una herida infectada, y yo era el paz que la alimentaba. Los días se volvieron un baile de sombras, reuniones secretas con Marcos en parques olvidados,
como el de la bombilla, donde los viejos jugaban a las cartas bajo castaños centenarios, llamadas anónimas a Javier desde cabinas públicas en Atocha, susurrando pistas sobre los lobos, y visitas fingidas a la casa, donde fingía limpiar mis cosas mientras instalaba una cámara oculta en el salón. Un juguetito barato comprado en el rastro. Javier era el débil. Lo sabía. Un hombre que se pavoneaba en cenas de sociedad pero temblaba ante la oscuridad. Marcos me dio el dossier, fotos de él en moteles de carretera con prostitutas de lujo, facturas de apuestas en el hipódromo de la Zarzuela, incluso un video granulado de una pelea en un bar de Moncloa donde un prestamista le rompió la nariz. Úsalo con cuidado, advirtió Marcos, fumando un cigarro en el banco del parque. Estos hombres se vuelven animales cuando acorralados. Asentí, pero el animal en mí rugía más fuerte. Envié el video a Carmen desde un email falso. ¿Tu marido no es quien crees? Pregúntale por la Zarzuela. Adjunté una nota, una amiga preocupada. Su llamada llegó esa tarde. Voz ahogada en sollozos, Elena. ¿Es verdad? Dios. ¿Qué he hecho? La invité a mi piso. Preparé paella de la nevera, arroz quemado y gambas congeladas, pero reconfortante. Mientras comía, le conté lo que oí de un amigo común. Deudas, infidelidades, planes para abandonarla con las deudas. No mentí del todo, solo omití que yo era la fuente. Carmen se derrumbó, contando su historia, cómo Javier la había seducido en una verbena de pueblo, prometiendo un futuro de chalets y viajes a Ibiza, como las deudas empezaron con un mal negocio en vinos, y escalaron a préstamos usureros. La casa era la salida, dijo. Ojos rojos. Pensé que te compensaríamos. Le creí un poco. ¿Era ella la villana o la víctima? La psicología barata dice que todos somos grises, pero el dolor no entiende de matices. Esa noche, mientras ella se iba, le di el USB por si acaso. Guárdalo. Pruebas de todo. En realidad, contenía solo una fracción, el resto lo tenía yo, para el momento preciso. Al día siguiente, los lobos actuaron. Víctor me llamó desde un número bloqueado, tu cuñado pagó una cuota. Con sangre. Pero quiere más. Reí por primera vez de verdad. Javier apareció en mi puerta esa tarde. Magullado, ojo morado, labio partido, oliendo a miedo y aftershave. Tú, sé que fuiste tú, gruñó, empujando la puerta. Lo dejé entrar, cerrándola con llave. El piso era un campo minado, sillas desparejadas, paredes con humedad que dibujaban mapas de desesperación. Se sentó, jadeando. Esos cabrones. Me dieron una paliza en un almacén de Usera. Dicen que tengo pruebas falsas. Mentí con maestría, no sé de qué hablas, Javier. Pero si me has robado la casa, mereces peor. Él se lanzó a suplicar, deudas de 200.000 ahora, amenazas de muerte. Carmen al borde del colapso nervioso. Ayúdanos. Firma la venta. Y te doy el doble. Negocié en mi mente, no dinero, sino confesión. Grábate admitiendo la falsificación. Envíalo a Carmen. Y quizás hable con ellos. Dudó, sudando. Pero el miedo gana siempre. Sacó su teléfono. Balbuceó ante la cámara, Carmen. Lo siento. Falsifiqué los papeles. La casa no era para salvarnos. Era para huir contigo a Portugal. Lo envió. Yo lo copié en secreto. La explosión fue inmediata. Carmen irrumpió en mi piso 2 horas después, gritando, maldito mentiroso, nos ha jodido a todos. La abracé mientras lloraba, pero por dentro, el reloj tic-tacaba. El tercer clavo, involucrar a la ley. Llamé a Ramón esa noche, tengo la confesión. Demanda por fraude. Él silbó, esto va a tribunal. Pero prepárate, familias como la vuestra se destrozan en los juzgados. Bien.
que se destrozaran. Madrid en noviembre es cruel, niebla que se pega a la piel como remordimientos. Vientos que veren las hojas muertas por la Castellana. Caminé por allí al día siguiente, fingiendo ser una ejecutiva más, pero planeando el siguiente movimiento. Marcos me alertó, los lobos sospechan de ti. No vayas sola. Ignoré el consejo. Quería sentir el peligro, probar que era más fuerte que el miedo. En un café de Chueca, con arcoíris pintados en las aceras, recibí un paquete, fotos de Javier con Víctor, sonriendo en un yate del puerto de Valencia. ¿Complicidad? ¿O extorsión? El odio se ramificaba, como raíces bajo la tierra castellana. Carmen y yo nos vimos en el Hospital Gregorio Marañón, donde ella había intentado ingresar a Javier tras otra visita de los lobos. Él yacía en una cama, conectado a sueros, gimiendo como un niño. «Perdóname, Elena», murmuró al verme. No respondí. En el pasillo, Carmen susurró, «Déjalo ir. Nos vamos. Tú quédate la casa». Por un segundo, la venganza titubeó. ¿Valía la pena destruirlos por completo? Pero recordé el mensaje, llévate tus cosas. No. Merecían el abismo. Esa semana, el tribunal citó a todos. En la audiencia provincial, un edificio gris de justicia fría, nos sentamos como enemigos en bandos opuestos. Ramón presentó las pruebas, testamento, falsificaciones, confesión. El juez, un hombre de cejas pobladas, frunció el ceño. Señora Vargas, niega la autoría. Carmen, pálida como un fantasma de Goya, asintió. Javier, desde su silla de ruedas, la traicionó, ella lo sabía. Firmó el email. Mentira, pero dolía. El juicio se extendió. Días de testimonios que me desgarraban, mamá invocada como santo y mártir. Mi infancia expuesta como excusa. Salió el veredicto preliminar, embargo de bienes. Devolución de la casa. Cargos por fraude. Carmen me miró con odio puro, eres un monstruo. Pero el verdadero clímax se cosía fuera. Los lobos no esperaban juicios. Víctor me contactó, la viuda. Ven. Negocios pendientes. Fui a Usera de noche. El barrio un laberinto de luces neón y sombras. En el almacén, Javier estaba atado. Víctor con un cuchillo en mano. Tu cuñado nos debe la verdad. Dila. Era una trampa, querían que confesara mi rol. Javier suplicó, Elena, ayúdame. Dudé. El twist se avecinaba, pero aún no. El almacén en Usera era un mausoleo de metal oxidado y cajas apiladas como tumbas improvisadas, iluminado por bombillas desnudas que zumbaban como moscas moribundas. El aire olía a aceite rancio y miedo humano. Y en el centro, Javier colgaba de una viga. Muñecas atadas con cable. La cara hinchada como un melón maduro a punto de reventar. Víctor caminaba alrededor. El cuchillo en su mano, reflejando la luz como un ojo malévolo. Dos matones flanqueaban la puerta. Armenios fornidos con tatuajes de ágilas en los antebrazos. Bienvenida, viuda, dijo Víctor, acento grueso como grava del Danubio. Tu juego se acaba. Él dice que tú enviaste las fotos. ¿Confiesas? Mi corazón era un yunque golpeado. Pero la voz salió firme, Javier miente. Quiere salvar su piel. Él alzó la cabeza, sangre goteando de la nariz, puta traidora. Fuiste tú desde el principio. Víctor rió, un sonido que reverberó en las paredes de hormigón. Familias. Siempre se comen entre sí. Me acerqué, fingiendo valor, y susurré a Javier, diles la verdad. O te mato yo misma. Era bluff, pero funcionó. Él balbuceó, ella. Ella me obligó. La casa, las deudas. Todo por venganza contra Carmen. Mentira absoluta, pero Víctor mordió el anzuelo. Pruebas. Saqué el móvil.
Reproduje la confesión grabada en el hospital. Escucha. Él solo. Yo soy la víctima. Los ojos de Víctor se entrecerraron, calculando. En ese limbo, el tiempo se estiró como chicle, recordé flashes de mi vida. Mamá riendo en la cocina de la casa, preparando tortilla de patatas con cebolla caramelizada, Carmen y yo robando higos del vecino en Segovia. Jugos pegajosos en las manos. ¿Cómo llegamos aquí? Víctor guardó el cuchillo. Libérenlo. Por ahora. Me dejaron ir con una advertencia, no más juegos. Viuda. O la próxima vez. Cortamos más que orgullo. Salí tambaleando a la noche de Usera. El frío cortante como navajas. Llamé un taxi. El conductor un pakistaní charlatán que hablaba de fútbol para disipar el silencio. En mi piso. Me derrumbé en la ducha. Agua caliente lavando el sudor del terror. Pero el alivio duró poco. A las 3 de la mañana. Carmen llamó, Javier ha desaparecido. La policía dice que es fuga. Pero sé que es por ti. Fingí pánico, ven. Hablemos. Llegó al alba. Ojeras como moretones. Un abrigo raído sobre el pijama. Dime que no lo mataste, suplicó. Le conté una versión editada, La trampa de los lobos. Mi rescate heroico. Ella lloró. Abrazándome, eres mi salvación, Elena. Lo siento todo. Pero la salvación tiene precio. Esa mañana. Ramón confirmó, la casa era mía legalmente, pero con costas judiciales que me arruinarían. Véndela tú. Limpia el legado. No. La casa era mi ancla. Mi venganza viva. Decidí quedármela, hipotecándola de nuevo para pagar deudas. Mientras firmaba papeles en el notario de Sol, un hombre calvo con bigote de mosquetero. Recibí un mensaje anónimo, buen trabajo. Viuda. Javier vive. Por 50.000. Los lobos. Extorsión. El ciclo continuaba. Carmen se mudó temporalmente a mi piso. Un error calculado. Compartir el espacio era como convivir con un fantasma, y ya cocinaba gazpacho frío por las mañanas. Recordándome nuestra infancia, yo fingía perdón. Pero por las noches, revisaba correos hackeados de Javier. Marcos había metido un virus en su teléfono. Descubrí el twist menor, él planeaba divorciarse. Llevarse todo. Dejar a Carmen en la ruina. Le mostré las pruebas sutilmente, dejando el portátil abierto en transferencia a amante en Bilbao. Ella lo vio. Palideció. Hijo de puta. El odio se transfería. Como un virus. Madrid en diciembre es festivo y falso, luces de Navidad en la Plaza Mayor. Castañas asadas vendidas por abuelos con guantes raídos. Pero bajo eso, la ciudad devora a los débiles. Caminamos por Gran Vía, comprando adornos baratos para empezar de nuevo. Carmen reía. Un sonido frágil. Pero yo veía las grietas, temblores en las manos. Miradas perdidas hacia el horizonte. Te quiero, hermana, dijo ante un Belén viviente. Siempre. Asentí. Pero el cuarto clavo se hundía. Contacté a la amante de Javier. Una pelirroja de 30 llamada Lola, camarera en un club de Malasaña. Él te prometió matrimonio. Miente. Mira esto. Le envié fotos de él con otras. Venganza en cadena. Navidad llegó como un ladrón. Cenamos en la casa, yo la había recuperado provisionalmente. Pavo seco y vino tinto de La Rioja. Carmen brindó por nosotras. Pero a medianoche, Javier llamó desde un número desconocido. Estoy en Portugal. Vuelvo por ti, Carmen. Elena es veneno. Ella colgó, temblando. No le creo. Pero la semilla estaba plantada. Esa noche, soñé con el sótano, el abuelo susurrando secretos. Un revólver oxidado en una caja. ¿Usarlo? No aún. El año nuevo trajo el clímax preliminar. Los lobos atacaron el chalet de Boadilla, pintaron amenazas en las paredes. Robaron el coche de Javier Raúl aparcado allí.
Carmen y yo lo vimos en las noticias. Un reportaje sensacionalista de Telemadrid. Ataque mafioso en urbanización de lujo. Ella se quebró, esto es por la casa. Por todo. La abracé. Pero planeaba el siguiente paso, testigos para el juicio final. Marcos encontró un empleado del promotor, dispuesto a declarar sobre la falsificación por 5.000 euros. En enero, el frío calaba huesos. El juicio reanudó. Sala llena de murmullos y flashes de cámaras. Javier apareció vía video desde Lisboa, extradición denegada por asilo temporal. Su testimonio fue un circo, Elena orquestó todo por celos. Carmen, a mi lado, dudó. El juez preguntó, señora Vargas, ¿confirma? Ella miró al suelo. Voz rota, ¿no? Yo firmé. ¿Traición? El salón estalló en susurros. Ramón objetó, presión conyugal. Pero el daño estaba hecho. Salí del tribunal bajo nieve ligera. Madrid blanca y sucia. Con Carmen siguiéndome, lo dije para protegernos. Perdóname. El odio renació. Puro y abrasador. Esa noche. En la casa. Bebí brandy solo en el patio. Hortensias dormidas bajo escarcha. Llamé a Víctor, nuevo trato. Javier regresa. O publico todo. Silencio. Luego, hecho. El quinto clavo, forzar su regreso. Febrero trajo vientos del norte que azotaban Madrid como látigos de castigo. Y con ellos, el regreso de Javier. Víctor cumplió, un paquete llegó a la casa. No con cabeza de caballo como en las películas americanas, sino con un billete de avión, pasaporte falsificado confiscado. Y una nota, vuelve o muere en el exilio. Javier aterrizó en Barajas una semana después, escoltado por 2 tipos de los Lobos que lo dejaron en la puerta del chalet vacío, como basura recolectada. Carmen corrió a verlo. Yo la seguí desde lejos, aparcada en un Seat viejo alquilado, observando desde la niebla. Él estaba demacrado, barba descuidada, ojos hundidos como pozos secos en la mancha. Ella lo abrazó en el porche, sollozos que el viento llevaba lejos. Entraron. Y yo esperé. 2 horas después. La discusión estalló, gritos que atravesaban las ventanas, maldita seas. Carmen. Por tu hermana estamos en esto. Ella replicó, por tus deudas. Mentiroso. Sonrisas en mi interior, amargas como aceitunas sin curar. Dejé que se desgastaran. Luego llamé, venid a la casa. Hablemos como familia. Aceptaron, agotados. Llegaron al atardecer. El cielo un hematoma púrpura sobre los tejados de Malasaña. Preparé cena, fabada asturiana de lata, pan crujiente, vino que mamá guardaba para ocasiones. Nos sentamos en el comedor. Velas parpadeando, sombras en las paredes. Javier comía en silencio. Carmen removía su plato. Esto acaba aquí, dije. Voz de mediadora. La casa es mía. Paguéis las costas. Y olvido. Él alzó la vista. ¿Con qué dinero? ¿Bruja? Los Lobos nos tienen cogidos. Mentí, yo presto. A cambio de papeles firmados. Firmaron. Manos temblorosas. Pero el 6.º clavo esperaba. Esa noche, mientras dormían en la habitación de invitados, bajé al sótano. El revólver del abuelo estaba allí, cargado con balas antiguas. No para matar aún no, sino para amenazar. Subí, pistola en la mano, y entré en su cuarto. La luz de la luna filtraba por las cortinas, iluminando sus cuerpos entrelazados en sueño inquieto. Despierta, Javier, susurré. Él abrió ojos aterrorizados. Carmen se incorporó, gritando. Apunté, confiesa. Todo. Ante notario mañana. Él balbuceó, sí, sí. Lo haré. Bajé el arma, pero el daño psicológico era irrevocable. Carmen sollozó, estás loca, Elena. Al día siguiente, en el notario, Javier firmó la confesión completa, fraude, deudas ocultas,
Planes de huida. El documento era dinamita, suficiente para cárcel. Divorcio. Ruina total. Se lo envié a los lobos como paz. Víctor respondió, deuda saldada. Por ahora. Carmen me confrontó en el patio. Nos has destruido. ¿Por qué? Le conté la verdad parcial, el mensaje. La traición inicial. El dolor de mamá. Ella lloró. ¿Yo? Lo hice por amor. Javier me convenció. Amor. La excusa de los cobardes. Pero el verdadero twist se reveló esa tarde. Marcos llamó, encontré algo en los papeles del abuelo. Tu madre. Falsificó el testamento original. La casa era solo de Carmen. Tú eras la leal. Pero ella te la dejó por lástima, sabiendo que Carmen la vendería. El mundo se inclinó. Yo. ¿La traidora involuntaria? Mamá me había mentido para protegerme. Pero en mi venganza. Había invertido los roles. El odio se volvió contra mí, era yo la villana. Corrí a la casa, revolviendo el sótano. Allí. Una carta, Elena. Hija. Cuida a tu hermana. La casa es suya. Pero el amor es nuestro. Lágrimas quemaron. Todo por nada. Carmen me encontró allí. Entre papeles amarillos. Sé lo del testamento. Dijo ella. Voz suave. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Confesó. Mamá me lo dijo en el hospital. Te lo cedí porque. Te lo debía. Por abandonarte. El clímax estalló, no venganza, sino redención rota. La abracé. Sollozando, perdóname. Pero Javier. Desde la puerta. Sonrió, demasiado tarde. Había grabado todo. Enviado a los lobos como chantaje inverso. Víctor llamó, ahora nos debéis a todos. La nieve de febrero cubrió Madrid en blanco. Pero mi alma era negro abismo. Huyendo de la casa con Carmen. Javier nos siguió. Pistola en mano la mía. Robada. En el patio. Bajo el olivo marchito. El enfrentamiento, ríndete. Gritó él. Disparó al aire. Carmen se interpuso. No. La bala la rozó. Sangre en la nieve. Caí de rodillas. El mundo en rojo. Javier huyó. Pero los lobos lo cazaron esa noche. El Noticias al día siguiente, cadáver en el Manzanares. Venganza cumplida. ¿Pero a qué precio? La sangre de Carmen manchó la nieve como vino derramado en un mantel blanco. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. El viento de febrero hallando como un lamento colectivo por las almas perdidas de Madrid. La llevé al hospital en un taxi loco. Yo conduciendo porque el conductor se negó. Sus manos temblando en el volante mientras ella jadeaba en el asiento trasero, presionando la herida en el hombro con mi bufanda empapada. No me dejes, hermana, murmuraba yo, lágrimas cegándome en las curvas de la M30. El Gregorio Marañón era un caos de luces fluorescentes y voces urgentes. Los médicos la estabilizaron. Bala alojada en músculo. No arteria. Sobrevivirá, dijo el cirujano. Un andaluz con acento cantado que contrastaba con la gravedad. Pero necesita reposo. Y terapia. Me quedé a su lado toda la noche, en una silla plástica que crujía bajo mi peso, escuchando el pitido monótono del monitor como un metrónomo de arrepentimientos. Javier estaba muerto, los lobos no perdonan traidores, y su cadáver flotaba en el Manzanares. Garganta cortada. Un mensaje para el mundo subterráneo. La policía vino al amanecer. 2 inspectores con abrigos grises y preguntas afiladas. ¿Relación con el difunto? Arma. Mentí, era un accidente. Él nos atacó. Carmen. Despierta y pálida. Corroboró desde la cama, Elena me salvó. Nos creyeron. O fingieron. En España. Las familias cierran filas ante la ley. Los días siguientes fueron un limbo de hospitales y trámites. Carmen se recuperó lento. El hombro en cabestrillo. Pero el alma hecha trizas. Lo vi venir. Me confesó una tarde.
con vistas al skyline brumoso de Madrid desde la ventana. Javier se volvió loco. Pero tú, Elena, ¿qué somos ahora? Le tomé la mano, vendada y fría. Hermanas. Siempre. Pero el twist del testamento pesaba, la casa era de ella. Por derecho. Se lo dije todo, carta en mano. Ella rió. Un sonido roto, mamá era astuta. Quería que te la quedaras tú, porque yo siempre corro. Lloramos juntas. Catarsis salada que lavó algo del veneno. La casa se convirtió en refugio. Vendimos el chalet de Boadilla para pagar deudas y los lobos se llevaron la mitad. El resto a costas judiciales. Ramón cerró el caso, absolución para nosotras. Expediente sobre Javier como suicidio por deudas. Víctor desapareció. Rumores de redada en Usera. Marcos cobró su cheque y se despidió, la verdad duele. Pero libera. Tenía razón. Yo liberé la casa de hipotecas. La alquilé a una familia joven de inmigrantes marroquíes que la llenaron de risas infantiles y olores a cuscús. Primavera llegó tardía. Hortensias brotando en el patio como promesas renovadas. Carmen y yo abrimos una pequeña agencia de mediación familiar en Malasaña irónico. Sí, ayudando a otros a desentrañar nudos de traición y herencias. Ella se divorció formalmente. Encontró un amante en un profesor de literatura de la Complutense. Un tipo suave con gafas que la hacía reír de verdad. Yo soltera por elección. Pero con citas esporádicas en bares de Yes de Chueca. Probando que el corazón late más allá del odio. Una noche de mayo. En la Plaza Mayor bajo faroles dorados. Brindamos con sidra asturiana. Por mamá, dijo ella. Por la casa que era nuestra. Asentí, pero en silencio. Por la venganza que me había costado el alma y devuelto la familia. Madrid bullía alrededor, turistas comiendo churros. Guitarristas rasgueando bulerías. Vendedores de rosas rojas como sangre curada. Sentí paz. No la eufórica de las novelas, sino la real. Guy Cock, cicatrices que duelen al tocar, pero recuerdan que sobreviviste. A veces, en sueños, veo a Javier en el río, ojos acusadores, a mamá en el patio, sonriendo sabia. Despierto sudando, pero Carmen está en la habitación de al lado, respirando serena. La traición nos rompió, la venganza nos forjó. Y la casa sigue en pie, vigas crujiendo historias, esperando que las contemos a quien venga después. Porque en España, el pasado no muere, se reinventa, gota a gota, como el vino en las bodegas de Rioja. Fin.